Pues aquí estamos otra vez, un cuento en vivo. Ya es el cuento número 15. Pues desde que empecé a transmitir estos cuentos, que espero que les estén gustando. El día de hoy les quiero contar una historia relacionada con un suceso que va a suceder mañana, disculpen. Algo que va a suceder mañana. No sé si estén enterados, pero mañana va a haber una luna muy especial y un eclipse lunar. Y hace algunos años hubo también un eclipse lunar y tuve la fortuna de estar invitada al Museo de Ciencias ahí en Chapultepec y contamos varios cuentos. Fui con los narradores de Santa Catarina en octubre, mes de los cuentos, y compartí este cuento que escribió específicamente para esa vez mi amigo, el que ha escrito otros que les he contado como Jeremías Strong. Entonces, hoy vamos a contar ese cuento. Y sucedió en una época muy lejana, muy, muy lejana, cuando el hombre todavía no era considerado hombre. Ya no era un animal, pero tampoco era el hombre que conocemos ahora, que usa zapatos, traje, corbata y se sube al metro o a su auto para llegar a su coche. No, era el hombre primitivo. Amjo se levantó aquella mañana con frío y con toda la pesadez del mundo. Amjo era lampiño, era el único lampiño de todos los hombres de la tribu. El sol quemaba su piel, entonces todos decían que esas quemaduras eran caricias del dios. Amjo era ciego, y todos decían entonces que por esa ceguera Dios le había dado el don de escucharlo, de ver el futuro, de tener visiones divinas. Por ello Amjo era el sacerdote de la tribu. Se levantó y, como siempre, pues fue a visitar a los enfermos, a sanar a los que podía sanar, repartió la comida entre la gente, la poca que había, le dio la mejor a los más jóvenes, la más nutritiva, y a los que ya no tenían como mucho remedio, los más, les dio las obras. La verdad, era una época de escasez. Amjo volteaba a ver hacia un lado y hacia el otro, buscando respuestas. Ya muy tarde llegaron los hombres, los cazadores. Esos cazadores. Llegaron con las manos vacías, otra vez. Llevaban meses con las manos vacías. No había llovido en meses. Y por lo tanto no había cosecha, no había que recolectar, los animales ya se habían ido, no había que comer. La gente estaba desesperada, tenía hambre, mucha hambre. ¿Qué iban a hacer? Ru era el jefe de los cazadores. No dirigía la tribu, porque los cazadores no vivían el tiempo suficiente para dirigir una tribu, pero sí a los cazadores. Y pues llegaron los cazadores, otra vez, como les digo, con las manos vacías. Amjo empezó a sentir un dolor muy fuerte en el pecho y luego en todo el cuerpo. Y entonces pensó, ¿será esto una señal del Dios? ¿Será por fin un mensaje de qué debo hacer con el hambre de mi tribu? El dolor era tan fuerte que cayó de rodillas y empezó a gemir muy, muy fuerte. La tribu se volteaban a ver unos a otros, no sabían qué hacer y decidieron imitarlo. Era el gran jefe, tenían que seguirlo. Rápidamente se hincaron y empezaron a gemir, a gemir. Gimieron toda la noche, hincados hasta quedarse dormidos. A la mañana siguiente, el primero en despertar fue Ru. Se despertó con las tripas vacías, rugiéndole. Estaba desesperado, así que empezó a gritar, estaba muy molesto y gritaba y volteaba a un lado y al otro. Amjo quiso callarlo, quiso tranquilizarlo, pero no funcionó. Y muchos otros empezaron a unírsele a Ru. También estaban hartos y cansados de la situación. Amjo no sabía qué hacer. En eso se le ocurrió. Volteó al sol y lo señaló. Se lo señaló y empezó a decirles algunas cosas en esta manera tan extraña que tenían de comunicarse todavía. Todos entendieron y se callaron. El sol era su gran dios. El gran dios que se comunicaba con Amjo.
representaba toda la autoridad. Entonces se callaron. Pero mientras Amjo lo señalaba, de pronto el sol desapareció y fue cubierto por la luna. Amjo lo llamó, empezó a gritarle que regresara, que apareciera, ya era de día. Pero el sol no hizo caso. El sol ignoró por completo a Amjo. Amjo no sabía qué hacer, pues veía las caras de todos de misterio, de incredulidad, de sospecha. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el Dios no le contestaba? A él, al gran sacerdote. Desesperado, Ru empezó con un palo a dar para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, y todos empezaron a hacer lo mismo. Ya estaban cansados. Amjo no sabía qué hacer. En eso, Ru sintió que le había dado algo muy duro. No se dio cuenta de qué, hasta que todos se callaron. Entonces dejó de mover el palo y se dio cuenta que había descalabrado a Amjo. En ese momento empezó a llover. Y empezó a llover fuertemente, una enorme tormenta. Todos se metieron donde pudieron, en cuevas, bajo los árboles, se guarecieron y creyeron que este era el fin de su tribu. Durmieron y a la mañana siguiente, cuando despertaron, ya había algunos animales que habían regresado. Había aves que podían comer. Y la lluvia regresó entonces. Empezaron las cosechas con el tiempo, los árboles, los frutos. La tribu sobrevivió. Desde entonces, muchos años después, cada que había una sequía, la tribu tenía la costumbre de gemir por toda una noche de rodillas. Y a la mañana siguiente sacrificaban a su sacerdote. Espero que les haya gustado y los veo dentro de 8 días. Si sí les gustó, pues háganmelo saber o compártanlo con sus amigos y disfruten mucho si pueden ver mañana la hermosa luna y el eclipse. Saludos a todos.